Bienvenidos a esta clase de neumatología. Y hoy vamos a ver un tema muy especial y quisiera empezar en un libro maravilloso de la palabra del Señor, que es el libro de Hechos. Generalmente nuestra Biblia dice Hechos de los Apóstoles, pero uno podría llamar este libro sin ningún lugar a dudas, es Hechos del Espíritu Santo. Es porque es gracias al Espíritu Santo que este libro tiene su lugar. Es gracias al Espíritu Santo que la iglesia fue movida, fue extendida, que los discípulos que al principio eran cobardes fueron transformados. Así que puede uno ver la obra del Espíritu Santo de una manera maravillosa en todo el libro de Hechos. Y hoy quiero que miremos un capítulo de Hechos que está ahí en Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde el verso número 1 en adelante. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia y de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo en voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos. ¿Cómo suponen ustedes? Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Este es un pasaje maravilloso porque nos muestra o nos habla del inicio de la iglesia. Llama mucho la atención. Recuerdan, no solamente Jesús había muerto, había resucitado, sino que ellos estaban ahí como la deriva. Estaban en un momento muy difícil para ellos, porque era fácil ser cristiano, ser iglesia o ser discípulo mientras estaba Jesús. Era fácil seguir a Jesús, escuchar sus enseñanzas, ver sus milagros, ver todo lo que él hacía. Así que estaban en una especie de no saber qué hacer. Y por eso la escritura empieza este capítulo hablando de esa condición en la cual ellos estaban pasando en este momento. Si miramos ahí el versículo número 1 de este pasaje, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Y esto lo que nos muestra un poco es el tema de la condición en la cual se encontraban. Una condición de impotencia, una condición de sin salida, de no saber qué hacer. Y a veces en la vida podemos llegarnos a sentir así, ¿no? Como impotentes. Y lo más difícil a veces es reconocer nuestra impotencia, de no saber a dónde ir, de no saber qué camino tomar, de no saber qué decisión hacer, qué acción tomar por las circunstancias. Algunos estaban pues llenos de miedo por todo lo que había pasado, otros sencillamente sin esperanza o sin saber qué pasos tomar. Y yo creo que a veces es complicado cuando llegamos a esas impotencias en la vida, porque las impotencias pueden llevarnos a salidas equivocadas. Una persona que es impotente con su economía, parecería que la primera salida es hacer lo malo. Esta tarde, no sé, hacer una fechoría, robar en la empresa, porque siente que su salario no alcanza, porque siente que las circunstancias le están sobrepasando y no sabe cómo superarla. Entonces cree que tiene derecho y su única salida es hacer algo malo para resolver su situación porque se siente impotente.
Hay también impotencia emocional. Cuando alguien me ofendió, cuando alguien me lastimó y no sé cómo desquitarme y no sé cómo cobrarle lo que me hizo, entonces la salida es amargarme, es tal vez imaginarme y maldecirlo en mi mente y desear que se le vaya mal. Y entonces, claro, esa impotencia de no poder cobrar la circunstancia que estoy viviendo o la herida que dejó en mi corazón hace que de pronto esté pensando más bien que el odio es la salida, que el rencor es la salida, que hablar mal de él es la salida o hablar mal de ella, porque esta persona me dañó, me lastimó, me ofendió. Otras personas creen que la salida tal vez es sencillamente tratar de justificar su inmoralidad por aquello que recibieron. Entonces, ese esposo, esa esposa del cual su cónyuge le fue infiel, entonces, claro, cree que tiene el derecho de desquitarse y hacer lo mismo porque se siente herida. Eso es lo que pasó un poco con Caín, ¿recuerdan? Cuando sintió que el Señor lo había defraudado porque no escogió su ofrenda. Y entonces decidió cómo vengarme de Dios, cómo desquitarme con Dios, cómo, porque se sentía impotente. Y por eso pensó en esa salida equivocada de matar a su hermano. ¿Sabes? No hay nada más peligroso que sentirnos impotentes frente a una injusticia, frente a algo que no podemos resolver. Ahora, el tema en la impotencia es que creemos que la única salida es hacer lo malo. Pero aquí los discípulos nos enseñan otra salida, que frente a la impotencia de no saber a dónde ir, de no saber qué hacer, de no saber cómo actuar, de no saber cómo hablar, cómo sería el siguiente paso. Es más, la única palabra que le da el Señor es: quédense en Jerusalén y esperen la venida del Espíritu Santo. Así que ellos deciden hacer una salida que me parece maravillosa, porque ¿qué estaban haciendo ahí reunidos? No solamente se estaban contemplando o escondiéndose llenos de miedo. No, si tú miras en el capítulo número 1, encuentra algo interesante. Capítulo 1, versículo 14 dice: y todos ellos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Y esto es muy especial, porque los discípulos, en vez de quedarse ahí simplemente pensando en hacer cosas malas o pensando tal vez en salir huyendo, deciden más bien mirar hacia arriba y buscar al Señor y pedir que sea el Señor el que nos guíe, en no dar un paso sin estar dirigido por la gracia y la misericordia de Dios. Y qué bueno que en nuestras impotencias Dios está ahí presente, Dios está ahí en nuestro lado para levantarnos, para guiarnos. Y es cuando clamamos a Dios, es cuando buscamos a Dios, es cuando decimos: Señor, esta circunstancia me sobrepasa. Tal vez no tengo las fuerzas para perdonar a esa persona que me ofendió. No soy capaz. O tal vez no tengo la economía para resolver esta crisis económica. O tal vez no tengo los recursos médicos o de salud para superar esta enfermedad. O tal vez no tengo la forma social para poder resolver esta circunstancia. Qué bueno mirar a ese Dios que todo lo puede. A ese Dios que siempre está ahí, que su oído está atento al clamor de los que le temen. Y por eso deciden unirse para orar, para clamar a Dios, para decirle: Señor, muéstranos la salida. Y qué lindo, porque cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo clamamos a Dios, cuando invocamos el nombre de Dios, cuando decimos: Señor, guíanos, necesitamos tu dirección, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu dirección, es ahí donde viene la manifestación del poder de Dios. Pero esa manifestación sobrenatural, esa manifestación que sobrepasa aún nuestras expectativas, porque mientras estaban ahí reunidos, simplemente orando, pidiendo la guía del Señor, mire lo que sucedió. Y aquí la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en el versículo número 2, dice: de repente. Wow, porque este de repente muestra esa acción de Dios sobrenatural, que de pronto ellos no sabían cómo iba a llegar la respuesta, cómo iba a llegar la solución a esto que se encontraban, porque ya no estaba el Señor Jesús, ya no estaba quien lo dirigía, ya no estaba esa persona a la cual era fácil seguirle, amarle, escucharle y ver su milagro. Ahora ocurre algo sobrenatural. Dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se postraron o se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice el verso 4: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¡Wow! Cuando venimos a Dios en medio de nuestras impotencias, en medio de nuestro no saber qué hacer por nuestras limitaciones, qué bueno recordar que Dios siempre manifestará su poder a través de su Espíritu Santo.
porque Él lo prometió. Es más, Jesús mismo les había dicho en ese capítulo 1 cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bueno saber que en medio de lo que yo no puedo, qué lindo que Dios sí puede. Que el Espíritu Santo es aquel que obra de manera sobrenatural en las cosas que en mi naturaleza son imposibles de lograr. Sí, tal vez en mis fuerzas es imposible perdonar al que me ofendió. Tal vez en mis fuerzas es imposible hablar con sabiduría, porque tal vez si hablo desde mi humanidad, hablo desde mi ira, hablo de mi malestar, lo único que va a hacer es generar más problemas, es generar más conflicto, es generar mucho más distancia. Pero qué bueno decirle, Señor, qué bueno que está tu Espíritu Santo. Por eso Jesús les decía a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador, al Paracletos, aquel que estará con ustedes, aquel que les enseñará, aquel que les revelará, aquel que les guiará. Y por eso quiero que pensemos en ese maravilloso regalo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque ese Espíritu Santo es la acción sobrenatural de Dios. Sí, tal vez yo no tengo cómo consolar. Qué bueno que el Espíritu Santo consuela, ya sea a nuestro corazón o ya sea a las personas que necesitamos que sean consoladas y sean sanados su corazón de las heridas. Sí, yo no tengo cómo cambiar a nadie, ni mi jefe, ni las circunstancias, ni siquiera mi propia vida. Qué bueno saber que el Espíritu Santo convence. Sí, en primer lugar me convence a mí de las cosas que tengo que cambiar, de las cosas que yo no entiendo, porque creo que el problema es el otro, que el problema es mi esposo y mi esposa, que el problema es mis compañeros, mi jefe, y es ahí donde el Espíritu Santo me convence a mí mismo de las cosas que yo necesito arreglar o trabajar. Tal vez yo no sé a dónde ir. Qué bueno saber que el Espíritu Santo es el que nos guía. Qué bueno saber que el Espíritu Santo es esa acción poderosa y sobrenatural de Dios que está ahí para guiarte, para conducirte en esas sendas de justicia, para enseñarte el camino donde debes andar, para poder darte esa palabra de ciencia, de revelación, de sabiduría, que va a traer respuesta y solución. Tal vez nosotros, en medio de nuestras impotencias, hemos actuado en la carne, hemos actuado en nuestra humanidad, hemos actuado tratando de resolver nuestros propios problemas. Y estamos como el apóstol Pedro antes del Espíritu Santo, cuando vio que Jesús era apresado en medio de su impotencia. Recuerdan ahí en el monte Getsemaní, ¿cuál fue su solución? Sacar una espada y quitar una oreja de uno de los siervos que estaban ahí. Era una decisión estúpida, tanto que el Señor tuvo que hacer un milagro y volverle a pegar la oreja, porque esa no es la salida. Y el Señor le dice a Pedro, mire Pedro, esto no se trata de espadas. Ahí estás mostrando la falta de la sabiduría de Dios, la falta de la guía de Dios sobre tu vida, porque ese es el problema. Cuando vemos una circunstancia, actuamos humanamente y muchas veces, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y el Señor le está diciendo, no es así que se resuelven los problemas, no es con tu sabiduría, no es con tu manera de arreglar las cosas. Necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos da el poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para cumplir la voluntad de Dios en el momento oportuno, para poder resolver aquello que en mis fuerzas es imposible, aquello que en mi propia humanidad no podría resolver. Qué bueno que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para sostenernos, para ser ese poder sobrenatural de Dios actuando de manera extraordinaria. Ahora, Hechos capítulo 2, el verso 7, dice que la gente quedó desconcertada y 2 veces repite esto, ¿no? Desconcertados y maravillados. Decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? O sea, ¿cómo es posible que ellos que no saben nuestro idioma están hablando el idioma nuestro? Es más adelante vuelve otra vez a decir eso, desconcertados y perplejos. Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces, cada vez que buscamos de Dios, Dios pone a tu disposición su Espíritu Santo que va a traer el poder sobrenatural de Dios. Ese poder del cual decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ese poder actuando de una manera sobrenatural sobre tu vida, sobre tu familia, sobre las circunstancias. Pero frente a lo que la gente no entiende, o frente a lo que tú mismo no entiendes, qué es lo que está pasando,
¿Cómo es posible que tienes esa paz que nos explica? Tú dirías, yo en otras circunstancias estaría desesperado. Yo en otras circunstancias estaría, no sé, estresado, buscando otra salida, pero ¿por qué tengo paz? ¿Por qué estoy tranquilo? ¿Por qué en semejante crisis que estamos viviendo estoy confiado? Y para eso está otro recurso, no solamente el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, sino el segundo recurso que tenemos de Dios es su palabra. Porque ¿a qué acude el apóstol Pedro para explicar, para decirle a la gente que lo que está pasando es más allá de lo que ellos piensan, que están equivocados? El tema no es de estar borrachos, o el tema no se trata de que sencillamente es una locura o tal vez una histeria colectiva. No. ¿Cómo el apóstol Pedro explica esto? ¿Usa qué? La palabra. Dice el verso 14, entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos, todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes están suponiendo. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció ¿quién? El profeta Joel. ¿Y cómo lo describe? Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor grande y esplendoroso. Oye, qué lindo saber. Porque en medio de las cosas que no entendemos está la palabra de Dios. No tratamos de explicar sencillamente de las circunstancias. No tratamos de explicar lo inexplicable. Porque cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, en algún momento él no entendía el tema de nacer del Espíritu. Jesús le dijo, mira, necesita nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo dijo, ¿cómo así? ¿Me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Él dijo, no, no se trata del nacimiento natural o de la carne. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y a qué se refería? Ese nacimiento que proviene del Espíritu Santo, ese nacimiento sobrenatural. Ahora, y cuando Nicodemo trató de entender qué es eso del Espíritu Santo, el Señor le dice, mire, el Espíritu Santo es como el viento. No sabes de dónde viene y a dónde va. Yo sé, a veces el tema del poder sobrenatural de Dios es difícil de entender. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios, esa palabra que da vida, esa palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos guía según su propósito y su perfecta voluntad. Entonces, en aquello que no entiendes, qué bueno que miremos la palabra. Y creo que es el equilibrio en todo mover del Espíritu Santo. Mire, cuando uno habla de avivamiento, el primer avivamiento en la historia, uno lo encuentra en Génesis capítulo 1, verso 2, dice Génesis 1, y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mire esta expresión linda, dice, y el Espíritu de Dios se movía. Entonces, en Génesis 1 ya vemos el mover del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo, ¿con qué está acompañado? Con la palabra de Dios. Verso 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Entonces, qué lindo que todo mover del Espíritu Santo está acompañado de la palabra de Dios, que nos direcciona, que nos guía, que nos aclara, que de una u otra manera especifica el camino, los pasos que debemos dar. Ahora, ¿cuál es el resultado del mover del Espíritu Santo y de la palabra? El primer resultado no solamente son las manifestaciones, no sé, carismáticas. El primer resultado uno también lo puede ver ahí mismo en Génesis. Porque una vez que el Espíritu Santo se mueve y la palabra direcciona ese mover, dice la Biblia en el versículo número 4, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó ¿qué? Dios la luz de las tinieblas. Esto es muy interesante porque lo primero que hace ese mover del Espíritu Santo es traer orden a nuestra vida. Es traer un tercer elemento de ese poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Como le digo, cuando clamamos a Dios, cuando oramos, cuando buscamos a Dios, Dios derrama a través de su Espíritu Santo su poder. Pero también tenemos esa palabra que direcciona. Y esa palabra que direcciona va a traer orden, va a traer transformación, va a traer cambio de vida. Y ese es el tercer elemento de esta mover del Espíritu Santo. Porque Dios transforma, porque Dios cambia, porque Dios transforma nuestro corazón. Podemos ver en este capítulo varias transformaciones de Dios.
La primera transformación de Dios es una transformación sobre la vida de las personas. Por eso Hechos 2:21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Una transformación de estar perdidos ahora a ser salvos. Por eso el milagro más grande no es que hable en lenguas o que tenga don de profecía o de fe. No, el primer milagro que trae el Espíritu Santo en mi vida es la salvación. Por eso dice Pablo que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos ha dado espíritu para que podamos decir Abba Padre, para que podamos vivir en esa vida como hijo de Dios. Y por eso el primer milagro del Espíritu Santo, ¿cuál es? La salvación. Es saber que somos hijos de Dios. Es que el Espíritu Santo nos enseña a cómo vivir como hijos de Dios, a cómo experimentar en nuestra vida la guía de Dios, los propósitos perfectos de Dios. Y por eso ese es el primer milagro maravilloso. Ahora, no solamente nos salva, y eso es transformarnos de condenados a salvados. Ahora, de condenados a redimidos. Esa es la primera transformación que hace el Espíritu Santo. Pero no solamente nos transforma en la parte personal, también nos transforma nuestra sociedad. Porque hay algo que llama la atención, y aquí alguna vez lo hablamos, es que mire lo que dice también el versículo número 17. Dice, sucederá que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y esto es interesante porque dice, los hijos y las hijas. Y después al final dice, mis siervos y mis siervas. Es más, hay una versión que me encanta y quería aquí colocarla, pero decía básicamente hombres y mujeres por igual. O sea, lo deja mucho más específico. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo rompe toda esa segregación por tema de género. Recuerde esa cultura en la cual se dio esta palabra, era una cultura machista, donde se segregaba a la mujer, donde se ignoraba, donde se apartaba. Y hay muchos que han usado el machismo casi que bíblico para decir, mira, es que Dios está de acuerdo con eso. Eso no es cierto. El machismo es fruto del pecado, es fruto de esa separación de Dios que trajo ese conflicto, lo que era la armonía perfecta. Empezó a separarse esa armonía y se genera un conflicto, generar toda una especie de contienda entre del hombre y de la mujer. Y por eso lo primero que hace el Espíritu Santo es que trae esa transformación sobrenatural. Por eso decía el apóstol Pablo que en Cristo ya no hay mujer ni hombre, ni esclavo ni libre. O sea, ahora todos somos iguales. Así que mucho del machismo que a veces muchas personas predican ni siquiera es bíblico, porque el Espíritu Santo vino a romper todas esas discriminaciones por tipo de género. Pero no solamente el género, es que también rompe con las discriminaciones sociales. Porque mira lo que presenta, y esto me parece muy hermoso, porque habla acerca de los hijos, de los jóvenes, de los ancianos, pero también habla de los siervos y las siervas. ¿Sabes? Los esclavos en esa época eran considerados casi que animales, eran considerados objetos, no tenían ningún derecho. Y el Señor viene a decirle, mire, ellos son mis siervos, ellos son mis hijos. Tú puedes ver en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo habla de Onésimo, que era un esclavo, y lo trata con esa dignidad, dice, como si fuera yo mismo. Si hay un personaje importante en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo, y él dice, yo soy igual a Onésimo. Aunque él es esclavo, en el Espíritu Santo, en el Señor, hay una nueva cosmovisión de la sociedad, donde no hay ricos ni pobres, no hay estudiados e ignorantes, donde no hay clase de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que todos ahora somos merecedores de la gracia de Dios. El Espíritu Santo se derrama sin distinción de género, pero también sin distinción de clase social. Ahora, pero también el Espíritu Santo se derrama sin distinción aún de edades. En estos días compartía, a nivel latinoamericano y centroamericano con los pastores de la iglesia cuadrangular, y le decía que algo me llama la atención, es que el Espíritu Santo se derrama aún también sobre las diferentes generaciones, los hijos, los jóvenes y los ancianos. Y lo que está hablando es que ya no hay segregación por el tema de edades. Yo sé que para nosotros los niños son importantes, pero en esa cultura los niños no tenían derechos. Recuerden, para los romanos, mientras tú eras niño, eras igual a un esclavo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Dice, mientras el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo. No tenía derecho de nada, porque no era objeto de derecho. Es más, se adoptaban ya personas mayores. Tú tenías que demostrar, por así decirlo, ganarte el derecho para ser adoptado. Así que no se adoptaban niños.
porque los niños eran despreciados, humillados, segregados. Y el Señor dice, sobre los niños derramaré de mi Espíritu Santo. Los niños y las niñas, ellos son importantes en el propósito de Dios. Y a veces nosotros como cristianos tenemos también esa mentalidad, que los niños son como los cristianos en espera, esperando que sean adultos para que sean usados por Dios. Y el Señor dice, aún sobre los niños voy a derramar de mi Espíritu Santo. Mi poder se derramará sobre ellos. No es que están ahí como en la sala de espera, esperando que sean adultos. Nuestras iglesias son adultocéntricas. A veces en nuestras iglesias toda nuestra atención está frente al adulto. El Señor dice, para mí aún los niños son importantes en el propósito y en el proyecto de Dios. Y por eso esta palabra es maravillosa, porque aquí el Señor les está diciendo, mira, todos son importantes, todos son un recurso valioso, aún desde los niños y de los que maman. Yo quiero manifestar mi gloria, mi presencia, llenarle de mi espíritu. Así que el Espíritu Santo viene a transformar no solamente nuestra vida, sino también viene a transformar nuestra sociedad. Que nuestra manera de sociedad, nuestra manera de comportarse será totalmente diferente. Y yo sé que es esa inspiración del Señor, en el cual que cuando nos dice que nos eligió, nos adoptó como sus hijos, no porque lo merezcamos, sino por el puro afecto de su voluntad, solo por su gracia. Es algo que hoy en día nosotros también hablamos. Hoy cuando se adoptan niños. ¿Y quién trajo esa enseñanza? La palabra de Dios transformó. Yo sé que tristemente necesitamos que la palabra de Dios siga transformando, porque la sociedad está diciendo que mientras el niño está en el vientre no tiene derechos, porque es cuando nace, es cuando sale el vientre, que ahí sí se vuelve ciudadano y entonces tiene registro civil y tiene derecho a salud y tiene derecho a protección y cuidado el que toque un niño. Pero no tienen problema con masacrar a ese niño que está en el vientre. Otra vez, como los mismos romanos, ¿quiénes tienen derecho? Cuando la palabra del Señor dice, desde que estabas en el vientre, te llamé. Desde antes que naciera, dice el Señor a Jeremías, te llamé, te di por profeta. O sea, desde ahí Dios ya lo había escogido. El Señor no estaba esperando que fuera adulto para escogerlo, para llamarlo. Es más, David decía, mi embrión vieron tus ojos. Para Dios, aún desde que estamos en el vientre, somos instrumentos para el Señor. ¿Recuerdan aún el caso de Juan el Bautista? ¿En qué momento él siente la presencia del Espíritu Santo? Aún estando en el vientre. Dice la palabra que este bebé en el vientre se sacudió, ya estaba experimentando la gloria. Nuestro Dios es un Dios que transforma las sociedades, pero no solamente transforma nuestra sociedad en esos conceptos. Mire, hay algo que llama la atención en esta palabra. Es porque al principio, ¿qué decían de los discípulos? ¿Que estaban qué? Borrachos, sí. Pero ahora cambian totalmente. Dice el verso 37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Dice el verso 38, arrepiéntanse, dice el apóstol Pedro, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Pasaron de estar asombrados, pasaron de estar criticando o especulando o tal vez burlándose de ellos, ahora ser convencidos y ser también redimidos y también ser llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Esta es una palabra maravillosa, porque el Espíritu Santo viene a transformar nuestra vida, nuestra sociedad, pero también viene a transformar el entorno, que aquellos que tal vez han vivido para criticar, para señalar, esas personas, el Espíritu Santo los puede convencer y ser también redimidos por su presencia. Ahora, una de las palabras que está aquí, que se resalta, es ese tema de fueron llenos del Espíritu Santo. Y a veces no hemos entendido qué significa eso de la llenura del Espíritu Santo. Es más, se ha hablado de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, muchas veces hemos escuchado, necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Pues quiero explicarlo de una manera muy gráfica y muy sencilla, porque parecería que hay muchas personas que se sienten mal, porque hay personas que viven a plenitud del Espíritu Santo y entonces hablan en lenguas y entonces profetizan y entonces oran por enfermos y se sanan y ellos dicen, ¿y yo por qué no tengo eso? Y de pronto creen que están como aislados o que el Espíritu Santo de otra manera los tiene como marginados. Y quiero darle un concepto muy general de lo que significa la diferencia entre llenura y bautismo,
dos elementos que el Espíritu Santo quiere que vivamos esa experiencia de ser bautizados en el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Pero para entender cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida, déjeme graficarlo de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que aprender es que todas las personas, una vez que hemos recibido la palabra, que hemos entregado nuestra vida al Señor, que le hemos dicho al Señor, Señor, te entrego mi vida, te invito a que vengas a morar en mi corazón, te invito a que tomes el control, a que seas el Señor de mi vida. Aquellos que hemos invitado al Señor a morar en nuestro corazón y nos rendimos a sus pies, la palabra del Señor dice que hemos nacido de nuevo. Ahora, todo nacido de nuevo, ¿ha nacido de nuevo por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que convence. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8, verso 9. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si tú eres cristiano, ya tienes el Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, ya tienes el Espíritu Santo porque es el que da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, toda persona redimida, salva por el Señor, todo hijo de Dios ya tiene el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podríamos ser salvos. Porque Él es el que convence, Él es el que reargulle. Tú no eres salvo porque eras más inteligente. Tú no eres salvo porque entendiste más claro y el otro que no ha entendido, que no es inteligente, pobrecito, está perdido. No, porque no se trata de inteligencia. Somos salvos por gracia. Es porque el Espíritu Santo te convenció. Es porque el Espíritu Santo entró en tu vida y reargulló tu corazón y pudiste escuchar la palabra del Señor, aceptarla ahí en tu corazón y tomarla para ti. Eso lo hizo el Espíritu Santo. No es por ti, no es por tu inteligencia. Como el Señor le dijo a Pedro, pero esto no te reveló ni sangre ni carne, esto te lo reveló mi Padre. Fue el Espíritu Santo el que hizo su obra en tu vida. Entonces, si yo soy salvo, no es por mi propia obra, no es por mi propia capacidad. Si somos salvos, es por la obra maravillosa, extraordinaria de gracia y de amor del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos revela a Cristo y Cristo nos conduce al Padre. Por gracia somos salvos. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo ya tiene el Espíritu Santo. Es más, es por el Espíritu Santo que es nacido de nuevo. Recuerde, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando tú naces de nuevo es porque has nacido a través de la persona del Espíritu Santo a una nueva vida. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando yo nazco de nuevo? Este nuevo nacimiento también implica un proceso de cada día ser más lleno del Espíritu. Y tú tienes dos caminos, o puedes tener los dos, pero hay dos invitaciones que te hacen la palabra. Una de ellas es obligatoria y la otra de ellas es opcional. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo nos invita, o que el Señor nos invita, es primero a ser llenos del Espíritu Santo. Aquí se repite dos veces, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y la otra invitación de la palabra del Señor es a ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, todos los que han nacido de nuevo ya tienen el Espíritu Santo. Y el deber de aquí en adelante es hacer llenos del Espíritu. Es más, siempre que uno lee la palabra de Dios, especialmente el apóstol Pablo, siempre nos habla o nos invita a ser llenos del Espíritu Santo. En la clase pasada justamente estamos hablando de eso, cómo el apóstol Pablo nos invitaba, ser llenos del Espíritu, porque es la invitación de la palabra. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, cómo Él cada día toma el control. Ahora, yo les decía que tal vez la palabra lleno no es una muy buena traducción, y el problema es porque no tenemos una palabra que la relacione o una palabra que la explique. Porque para nosotros lleno es como tomar un vaso y al verlo hasta el borde decimos está lleno. Pero esta no es la mejor ilustración de lo que significa lleno. Tal vez la mejor ilustración es una llave. Nunca decimos que una llave está llena. Lo que decimos es que una llave está conectada. Y al estar conectada, brota agua. Una vez que tú abres la llave, brota agua y sigue brotando y sigue brotando y nunca para. Eso es ser lleno. Esa es la palabra pleroma que se escribe en griego. Significa una afluencia continua,
Por eso el Señor, cuando habló con la mujer samaritana, dice que el que recibe el agua de Dios, dice, en él será una fuente que salte para vida eterna, una fuente de agua que salta para vida eterna. El que bebe del agua que el Señor le dará, provocará en él como una fuente de agua que salta para vida eterna. Y eso se está refiriendo al Espíritu Santo. O sea, más allá de ser un vaso, un recipiente en el cual el Espíritu Santo me llena, es más bien algo que brota continuamente. Y por eso, así como la llave, para que una llave brote agua, ¿qué necesita? Estar conectada a la fuente. La llave no brota agua por sí misma. Sí, no es que si yo compro una llave, ya ella viene con agua. No, ella debe estar conectada. Y por eso, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Estar conectado al Señor para que fluya a través de nuestra vida esa agua inagotable de vida que impacta, que rodee. Tanto así que no soy el que controla, sino el Espíritu Santo, el que toma el control total de nuestra vida. Es aquel que fluye de una manera extraordinaria. Es como una llave, pero sin manija, en el sentido que quien controla, quien obra, no soy yo. Yo simplemente soy un canal en el cual el Espíritu Santo está derramando su gracia y su gloria. Por eso debe ser algo continuo. Por eso la llenura es todo un proceso de cada día ser más lleno, ser más lleno, ser más lleno, tener mucho más. Porque algunos solo brotan goticas del Espíritu Santo. Ahí eso parece más como, no son una llave, sino un atomizador, ¿no? Un poquito el Espíritu ahí como para evidenciar que está ahí. Y entonces solo les funciona para el domingo y levantan las manos y oran y eso lloran el domingo y usted los ve con esa cara de santo, pero como el atomizador, apenas salen del culto, se les evapora el agua. Ya no tienen mucho más fluidez. Sencillamente tuvieron ese momento del culto, el evento o de la campaña o la administración, pero no más. No, por eso la palabra nos invita a tener esa pleroma, esa llenura como un río, como una fuente inagotable de agua que invade, que inunda, que salpica, que, por así decirlo, moja a los que están a tu alrededor, que los afecta. Y por eso el Espíritu Santo siempre nos invita a ser llenos, a estar en continua dependencia de su Espíritu, de su presencia. Pero hay otro regalo del Señor maravilloso. Y no solamente la invitación a ser llenos, sino a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y mientras ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con la influencia del Espíritu Santo en mi vida, cómo Él toma el control, cómo el Señor coloca su carácter en mi vida, el bautismo tiene que ver con el empoderamiento de Dios. Es otro recurso maravilloso. Ahora, los dos recursos, tanto el bautismo como la llenura, tienen que ver con la obra del Espíritu Santo en mi vida, ya sea para generar en mí el carácter o desarrollar madurez en Cristo. Entonces, la razón de la llenura del Espíritu Santo es para que cada día seamos más Cristo. Es para que cada día crezcamos, como decía el apóstol Pablo, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Así que si Dios me da, o si yo busco la llenura, y si busco también el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál es la finalidad? La finalidad no solamente es descrestar. La finalidad no es simplemente decir, oye, mire qué unción el que tiene. No, dice, recibiréis poder, dijo el Señor, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Entonces, la primera razón para la cual el Espíritu Santo está en mi vida es para hacer, no tanto para hacer, no para hacer con H, sino para ser. Recuerden cuando el Señor prometió el Espíritu Santo ahí en Ezequiel, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y ese Espíritu Santo cambiará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, un corazón obediente. Así que el Espíritu Santo viene en mi vida para que yo pueda vivir la plenitud de Dios, para que yo pueda vivir la voluntad de Dios, para que yo pueda ser lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, por eso, tanto en la llenura del Espíritu Santo como las manifestaciones a través del bautismo del Espíritu Santo tienen que ver con eso, que me ayude a madurar en Cristo, que yo pueda cada día ser más maduro en Cristo. Ahora, otro de los objetivos de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con también ser ministro de Cristo, no solamente maduro en Cristo, sino ahora siervo de Cristo. Y este ministro de Cristo lo vamos a explicar en la próxima clase. Dentro de 8 días vamos a hablar qué significa eso. Porque a veces creemos que ser ministro de Cristo significa pasar al altar o lo que yo hago en la iglesia. Y eso vamos a aprender dentro de 8 días. Por favor, no se lo vaya a perder. ¿Ok? Pero entonces, tanto la llenura del Espíritu Santo como el bautismo del Espíritu Santo buscamos o busca dos elementos. Primero, ser maduro en Cristo y segundo, ser ministro en Cristo. Entonces, quiero aclarar, la llenura del Espíritu Santo no es opcional, es un deber de todo cristiano. Por eso yo les decía que el apóstol Pablo decía una orden, sed llenos del Espíritu Santo.
Mira que esa orden no está sed bautizados. No, el bautismo es un anhelo. Debe ser ese plus extra que yo debo buscar a través de mi vivencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿con qué propósito debo ser lleno y ser bautizado? Con el propósito de ser maduro en Cristo y con el propósito de ser ministro en Cristo. Ahora, este maduro en Cristo tiene que ver con el carácter, con el fruto del Espíritu Santo. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. O sea, tiene que ver con ¿qué? Con carácter. Mire, el fruto del Espíritu Santo no son manifestaciones. El fruto del Espíritu Santo no es lengua, no es interpretación de lengua, no es fe, no es milagros. No, ese no es el fruto. ¿El fruto qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. O sea, ¿qué es eso? Carácter. Es que yo pueda desarrollar a Cristo en mi vida. Entonces, la llenura busca eso. Tanto así como la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, busca que podamos desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Ahora, otro elemento, cuando hablamos de ser ministros de Cristo, lo que estamos hablando es ahora a tener los dones o las manifestaciones. Por eso el Espíritu Santo, cuando soy bautizado en el Espíritu Santo, empiezo a desarrollar en mi vida los dones y las manifestaciones. Entonces, les explico. Una persona llena del Espíritu Santo, el propósito principal es ser maduro en Cristo. Y una persona bautizada en el Espíritu Santo va a desarrollar en su vida ¿qué? Los dones que les va a ayudar a la hora de ser un ministro del Señor. Esos dones o las manifestaciones que provienen del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante ser bautizado en el Espíritu Santo? Porque cuando soy bautizado en el Espíritu Santo, empiezo a desarrollar en mi vida los dones. Como digo, el Espíritu Santo ya está. Y si tú de pronto no quieres los dones, porque dices, no, pastor, eso hablar en lenguas no es para mí, eso de profetizar, eso de orar por enfermos o discernimiento de espíritu, no es lo mío. Bueno, por favor, lo tuyo sí o sí es la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando buscamos el bautismo del Espíritu Santo, empezamos a tener unos dones sobrenaturales. Y de eso vamos a hablar también dentro de 8 días. Vas a ver cómo el Señor empieza a operar de manera sobrenatural. Yo les decía que en Hechos 2, ¿qué don del Espíritu Santo se manifestó? Se manifestó el don de lenguas. No es el único don, es uno de los dones. Pero mire que las lenguas no eran lenguas sencillamente abstractas, eran lenguas que sirvieron ¿para qué? Para testificar, para proclamar. Porque la gente se asombró. ¿Cómo es posible que está hablando inglés, que está hablando alemán, que está hablando mandarín, poniendo lenguas modernas? ¿Ok? Yo sé que en esa época habían otras lenguas, pero hablando de lenguas de hoy, ¿no? Mire cómo es posible que está hablando, no sé, coreano, que está hablando portugués. Oye, si esta persona a duras penas habla español, ¿y cómo es posible? ¿A qué horas aprendió? Otra vez, ¿cuál era el propósito de esas lenguas? No solo descrestar, no solo decir, oye, qué inteligente que soy, no. Es un propósito de testificar, un propósito que sirvió de ministerio. ¿Y qué fruto trajo? Que muchos fueran convencidos. Si ellos empiezan a hablar en un lenguaje extraño, ¿qué hubiese pasado? Están locos. Pero es porque los estaban escuchando hablar en su lengua nativa. Ellos decían, pero ¿cómo está hablando árabe? ¿Y cómo está hablando, no sé, japonés o está hablando italiano? ¿Qué pasó? ¿Y qué estaban hablando? Glorificando a Dios, hablando las maravillas de Dios. Eso fue lo que les llamó la atención. Así que mire que siempre la manifestación del Espíritu Santo debe ser para provecho, no para traer confusión. Por eso el apóstol Pablo decía, mire, si vas a hablar en lenguas, simplemente por hablar o por descrestar, mejor habla en tu casita. ¿Sí? Porque debe ser con un propósito y es de que esa manifestación sirva a los propósitos de Dios. Que tú te conviertas en un instrumento de Dios de transformación, de evangelización. Por eso Pablo decía, mire, yo prefiero hablar 2 palabras con coherencia que 3 que la gente no entienda, va a decir que estamos locos. Porque el tema, ¿cuál es? El tema de la manifestación del Espíritu Santo es que nos va a ayudar, nos va a dar poder para cumplir la obra del Señor. El apóstol Pablo decía, mire, nosotros no solamente venimos aquí a hablarles con razonamiento humano, sí, a descrestarlo con conocimiento, venimos aquí con la manifestación del poder de Dios. Y claro, no solamente hablaban que Dios era un Dios hacedor de milagros, es que oraban por un enfermo y ese enfermo era sanado. Es que veían esos milagros sobrenaturales. ¿Recuerdan cuando estaba en el barco el apóstol Pablo que lo llevaban a Roma y de pronto la nave naufragó y llegaron a una isla y justo una serpiente venenosa lo muerde y todo el mundo estaba esperando que Pablo muriera? Y cuando ven que no mueran, wow, cuando la gente de esa región ve que Pablo sigue con vida como si nada, todos cayeron como ese rollo y decirle, wow, ¿qué pasó? ¿Qué milagro? Y ese milagro fue un instrumento de Dios ¿para qué?
para traer salvación a esa región. Por eso, aquel que es bautizado en el Espíritu Santo empieza a desarrollar los dones que le van a ayudar para servir al Señor, para ministrar al Señor, para ser ministro del Señor. Así que todos estamos llamados a ser ministros, todos estamos llamados a ser usados por Dios, a servir al Señor. Como decía el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Así que si queremos servir al Señor, ¿qué necesitamos? El bautismo del Espíritu Santo. Porque ese bautismo va a traer en mi vida esas manifestaciones, esos dones extraordinarios. Ahora, la llenura que trae, el carácter, se va a entender, el fruto del Espíritu Santo. Pero el bautismo lo que más busca es que podamos manifestar en nuestra vida los dones, el poder de Dios. Que en un momento tú tengas esa palabra de ciencia, que en un momento que tal vez tenga que enfrentar gente que viene como a confundirte, a enredarte, tú digas, Espíritu Santo, dame sabiduría. Por eso hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de revelación. O sea, cuando tú empiezas a ver, mire, estos van por este lado y el Señor te revela y tú empiezas a hablar de manera sobrenatural y la gente va a decir, ¿y este quién le contó? ¿Y cómo sabía? ¿Y cómo es que eso que está hablando es lo que yo necesitaba? ¡Wow! ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Así que el bautismo del Espíritu Santo nos empodera para poder servir con excelencia, servir de una manera mucho más fácil, para que podamos que nuestro evangelio no solamente sean argumentos, no solamente sea conceptos, sino sea la evidencia poderosa de la gracia y del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Por eso la primera evangelización hubo manifestación del Espíritu Santo, hubo palabra, pero hubo ese convencimiento que trajo el Espíritu Santo extraordinario sobre las personas que estaban ahí. Así que nuestra invitación es a que, obviamente, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que debes buscar? La llenura. Cada día ser más lleno. Pero ¿qué es un regalo que también debes anhelar? Ese bautismo del Espíritu Santo. Es venir al Señor y decirle, Señor, necesito que tú manifiestes en mi vida esos dones, esos regalos. Quiero invitarles que desde ya le diga, Señor, ayúdame a cada día ser lleno. El Espíritu Santo ya está en tu vida. Necesitas cada día esa llenura, esa pleroma, cada día fluir más. Que no dejes de ser un spray, dejes de ser simplemente un goteo y que ahora sea una fuente inagotable donde el Espíritu Santo fluye y toma el control de tu vida. En segundo lugar, qué bueno que busques el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Es ese poder sobrenatural. Y vas a tener dones que son regalos. Vas a tener unas manifestaciones extraordinarias, la que tú quieras. Pablo decía, procuren los mejores dones. Y qué bueno que digamos, Señor, yo quiero procurar esos regalos sobrenaturales que van mucho más allá de lo que yo pueda hacer o decir. Mire, si llega un momento en que no sabes qué orar, cómo orar, qué decir, hoy el Espíritu Santo está ahí para ponerte, ya sean lenguas, ya sea palabra de revelación, de sabiduría. Vas a tener esos recursos de Dios para que puedas desarrollar la tarea que Dios te ha encomendado. Así que qué bueno que busquemos cada día ser más llenos del Espíritu Santo y fluir en los dones del Espíritu Santo. Dios les bendiga.